Hoy comenzamos el estudio del libro de Éxodo. Este libro nos pone al tanto del giro de la situación de Israel en Egipto. Mientras José vivía, los hijos de Jacob gozaban de bienestar en la zona de Gosén. Aún con la muerte de José, hubo respeto a su memoria, por todo el bien que este sabio visir le hizo a Egipto, hasta que un nuevo faraón decidió desconocer el legado de José, y empezó a oprimir a nuestros padres, pues no soportaba el progreso de nuestra nación. En medio de todo el ambiente de terror que se hizo en Egipto, matando a los varoncitos, una mujer valiente decide esconder a Moche de los soldados del faraón, y muy a su pesar, lo pone en una cesta para ver qué acontecería. Moche es adoptado por la hija del faraón y crece en palacio, rodeado de lujos y comodidades, pero nada de eso le satisfacía, sabiendo que su pueblo sufría a causa de la dura servidumbre. Moche huye de Egipto y se establece en Miriam, nación cuyos habitantes eran hijos de Abraham también, en la carne, no según la promesa. Después, Moche recibe el llamado de Yahvé para ir a liberar a su pueblo, cumpliendo así lo prometido a Abraham unos siglos antes. Éxodo 3 versículo 5. Y él dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Moche vio que las espinas del arbusto se estaban quemando, pero que no se consumían. El fuego representa la divinidad, como en mis palabras son como fuego, Jeremías 23 versículo 29. Y las espinas representan los obstáculos, la espiritualidad. ¿Cómo es posible?, se preguntó Moche, que incluso si la divinidad está revelada en los obstáculos a la espiritualidad, ellos aún sigan allí. Cuando Moche se acercó al arbusto, Dios le dijo: quita tu calzado de tus pies. El calzado representa el cuerpo, no es posible superar los obstáculos a no ser que uno trabaje con los deseos corporales. Es posible encontrar la divinidad, incluso en un arbusto espinoso, es decir, incluso en medio de la confusión y el sufrimiento. El hecho de que el arbusto no se seque, ni se quemase, hace referencia a alguien que trata de encontrar a Dios, anulándose ante él, restringiendo sus deseos. Por lo tanto, Moche fue advertido: quita tu calzado de tus pies. Es decir, tu vestimenta física, y anúlate para que puedas merecer la revelación de la divinidad, incluso en una zarza ardiente. Si ya conocemos a la familia de Jacob, ¿por qué la Torá los vuelve a nombrar y agrega que cada uno va con su familia? ¿Y por qué vuelve a decir que murió José y todos sus hermanos, si así terminó la parachá anterior? Bueno, hay que recordar que la Torá es un código y este libro nos infunde con el poder de los nombres, nos recuerda nuestra identidad, que no la olvidemos. Entonces es importante volver a nombrar estos nombres para recordar nuestro origen. Es esta la situación, y recordemos que en este libro Am Israel ya estaba en esclavitud, entonces no tenían que olvidar su origen. Vemos que poco a poco lo fueron olvidando, y entonces entre más se fueron alejando de la presencia divina que acompañó al pueblo que entró, más fuerte era la esclavitud, hasta que ellos se arrepintieran, hasta que ellos clamaran al Dios de sus padres. ¿Por qué José, que fue de los dos hijos más pequeños de Jacob, fue el que murió primero? Bueno, aquí yo tengo el entendimiento de que el haberse dedicado más a la vida política de Egipto hizo que él tuviese una desconexión gradualmente de la presencia de Hashem, y que por esta razón él, al ser uno de los más jóvenes, o el segundo más joven, pues muriera antes que sus hermanos. También tenía que ser de esta manera, porque ya estaba profetizado que ellos iban a ser esclavos, y mientras él viviera más tiempo, tal vez hubiese tardado más la redención para el pueblo de Israel, pero no podía ser de esta manera, porque Hashem ya había determinado cuánto tiempo iba a ser la esclavitud, entonces también él tenía que salir o morir antes que sus hermanos. ¿Por qué esta parachá menciona 6 veces acerca de cómo crecían los israelitas en Egipto? Qué bueno, ¿no? Es una gran noticia, un gran recordatorio, porque Hashem dijo
a Jacob que en Egipto los iba a hacer una grande nación, un pueblo muy numeroso, y vemos que así fue. Entonces Hashem marca, ¿no?, muy grandemente su promesa y es mencionado 6 veces. Qué curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué se menciona que un nuevo faraón que no conocía a José se levantó en Egipto? ¿Por qué dice se levantó? ¿Cómo es que no conocía a José, si fue quien salvó a Egipto de la hambruna, y estaba enterrado en un lugar privilegiado? Se dice que este nuevo faraón dio un golpe de estado al gobierno anterior y dice que no conocía a José, quiere decir no que no lo conocía, sino quiere decir que lo desconoció a propósito, como diciendo, yo me deslindo de los hebreos, no sé quiénes son los hebreos, y se sabía que José de cierta forma esclavizó a los egipcios, entonces tal vez no aguantaban ya esta presión o este dominio hebreo, diciendo, oigan, estos extranjeros son más poderosos que nosotros aquí, no nos parece correcto. Algo muy similar a lo que sucedió en Alemania, ¿no? Con otro personaje ahí que decía no conocer a los hebreos o que quería hacerlos sufrir. Más o menos yo creo que traía la misma chispa de este ser maligno, este nuevo faraón. Más que no conocerlos, habla como de este odio, o al menos a mi parecer así es. ¿En qué consistía realmente el temor de Faraón sobre los hebreos? Claro, porque veía cómo eran muy prósperos y cómo crecían en gran manera, y sabía que si se juntaban los hebreos con sus enemigos podían destruirlos. Entonces de ahí el miedo de que ya era un pueblo muy grande y era un pueblo muy próspero. Entonces este era el temor de Faraón. Como cualquier líder nacional de hoy de la época, si ve que un grupo o una comunidad extranjera está creciendo en sus terrenos, pues los empiezan a percibir como una amenaza. Eso es algo natural. ¿Cómo era la esclavitud de los hebreos en Egipto? Realmente se piensa o se dice que Egipto, siendo una nación que pintaba todos los sucesos que ocurrían en su nación, no hay una evidencia histórica de que la esclavitud haya sido de trabajos forzados, sino que les hicieron abandonar su identidad y les hicieron trabajar largas jornadas por propia voluntad. Se habla de esta parte de que la esclavitud en Egipto era realmente que tenían atrapada su conciencia de los hebreos y los hacían trabajar largas jornadas, pero sin obligarlos, sino queriéndolo ellos mismos, vendiéndoles que ellos ahora eran parte de Egipto. Entonces realmente hay muchos midrash que te pueden decir que la esclavitud que vivió el pueblo hebreo en Egipto no fue como la hemos creído, sino esta esclavitud de ser esclavo de tus bajas pasiones, de ser esclavo de los deseos de otras personas y que te lo hayan vendido como que es algo que tú estás anhelando, y una esclavitud mental más que física realmente. ¿Por qué la orden de Faraón era matar solo niños y no niñas? Bueno, tal vez por esta cuestión de que los hombres pues eran los que crecían y podían ser soldados, ¿no? Gente violenta, y una estrategia bastante equivocada de exterminar a los niños y no a las niñas, porque para exterminar al pueblo de Israel pues tenía que matar a las que procreaban al pueblo de Israel. Pero pues realmente yo creo que es esta cuestión de que a los niños los detectaban como un futuro soldado que pudiera rebelarse, entonces por esto matar a los niños y no a las niñas. Dios recompensó a las parteras, ¿y cómo las recompensó? Bueno, se dice que cada partera tuvo algo así como 6 hijos, tengo entendido, y estas parteras representan a la Torá escrita y a la Torá oral, personas luminosas que se encargaron de salvar la vida a los niños hebreos. Entonces claro que fueron recompensadas, hay bastantes entendimientos de cuáles fueron sus recompensas, pero una de esas dicen que pues tuvieron una gran bendición, eran personas reconocidas y eran personas que a pesar de que vivían en esclavitud no tenían estas necesidades, no tal vez tan apremiantes en su vida, sino que eran personas que realmente agradaban a Hashem. ¿Me podría explicar el versículo que dice que un hombre de la familia de Leví se casó con una hija de Leví, se casaron entre hermanos, eso no era pecado? Bueno, recordemos que ya eran familias bastante grandes, las tribus habían crecido en gran manera y lo lógico era que tomaran
a las hijas de su propio pueblo, pero ya las tribus tenían diferentes familias. Entonces, pues sí se casó con alguien de su tribu. No era pecado, porque recordemos que todavía no había sido entregada la Torá. Y también entendemos que todo lo que Hashem permite es por alguna razón, a pesar de que hoy en día sea un poco controversial en nuestra época decir o imaginar una situación de estas, pero en aquella época no era mal visto. Y recordamos que la tribu de Leví tenía esta buena relación con el gobierno egipcio. Entonces tal vez no era de la tribu de Leví, pero era perteneciente o se había vinculado con la tribu de Leví. Ahí podemos tener varios entendimientos, pero no era pecado. Se casó con alguien del pueblo de Israel y estaba completamente permitido. Ese es el punto. ¿Cómo supo la hija de Faraón que Moisés era un niño hebreo? Muy fácil, porque a pesar de que ya estaban perdiendo su identidad, no habían perdido la parte de conservar los nombres hebreos ni la práctica de la circuncisión. Entonces cuando lo levanta, pues lo levantó desnudo y vio que el niño tenía la circuncisión y dijo: es de los hebreos. Muy sencilla la respuesta. ¿Cómo es que, si la hija de Faraón es egipcia, le pone al niño un nombre hebreo? Bueno, porque la hija de Faraón se estaba volviendo creyente en el Dios de los hebreos, y a pesar de que es un nombre, digámoslo así, hebreo, tienen el mismo significado en lengua egipcia que en lengua hebrea de Moisés, que significa sacado de las aguas. ¿Por qué dice la Biblia que Moisés salió a ver a sus hermanos? ¿Se refiere a todos los hebreos o solo a Miriam y a Aarón? Sí, ya él tenía la conciencia probablemente para estas fechas, a todos los hebreos probablemente, aunque ya también reconocía quién era Miriam y Aarón. ¿En qué momento Dios decide rescatar a Israel? Dios rescata al pueblo de Israel cuando ve su clamor y su sufrimiento en Egipto. Entonces llama a Moisés para liberar a su pueblo, porque se acordó de la promesa que le había hecho a los patriarcas y ya era momento de ser liberados. ¿Por qué dice que el que le habla a Moisés es un ángel, y no dice que el que le habló es Dios? Muy buena pregunta. Bueno, debemos entender que los ángeles no se entienden como algo separado de Dios, sino se entienden como portavoz de la palabra de Dios. Y habría que ver qué ángel realmente es el que está hablando aquí con Moisés y por qué dice ángel y no dice Dios. Es una muy buena pregunta. Habría que escudriñar más la palabra, pero recordemos que más adelante da el nombre del tetragramatón. Entonces sí podemos decir que es Dios. Aquí dice ángel tal vez por el mensaje que iba a recibir Moisés, o sea, como el mensaje que iba a ser enviado. ¿Por qué Dios le habla 2 veces a Moisés por su nombre? Claro, porque este libro que se llama Shemot, se llama Nombres, tiene esta condición de que nos llenamos de la fuerza de los nombres, y decir sacado de las aguas también quiere o representa sacado de las naciones, que en aquel entonces representaba a Egipto. Entonces era necesario que Hashem llamara a Moisés por su nombre 2 veces para recordarle su identidad hebrea, para recordarle su propósito y para recordar también lo que él iba a hacer con Am Israel, porque en nuestro nombre también está parte de nuestra misión. ¿Por qué Moisés se cubre el rostro cuando habla con Dios? Bueno, la presencia de Dios es tan fuerte y tal vez tan calorífica, no sabría responderlo, que es necesario cubrirte el rostro para no morir. O sea, estar delante de su presencia es estar conectado con una luz tan intensa que sientes que vas a morir en ese momento, y Moisés por eso es que cubre su rostro. ¿Qué significa el mandamiento que Dios le da a Moisés, de que se quite las sandalias de sus pies? Realmente, estudiando con profundidad, también se puede significar las ataduras de tus hábitos, ir más allá de tu zona de confort. Es lo que realmente Hashem le estaba diciendo a Moisés: quita las ataduras que te mantienen en la esclavitud, tus hábitos que te mantienen en esta estrechez de la conciencia de Egipto, que no te permiten apreciar quién soy yo. Eso era lo que le estaba diciendo en que se quitara las sandalias. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que ser esclavizado?
Bueno, ya recordamos que era una profecía que le habían dado incluso a Abraham, y no es que tuviese que ser esclavizado, sino ya estaba la profecía. En Egipto iban a crecer como una gran nación, y en Egipto iban a clamar a Hashem cuando la esclavitud se volviese más fuerte, y esa es la razón. Realmente no hay como un motivo así de que pues tenían que ir a sufrir. Realmente habla de esta esclavitud también de tu conciencia. Tenían que ser esclavizados y hacer el esfuerzo por clamar a Hashem. Manda tus preguntas por favor al correo que va a estar apareciendo en pantalla, y yo me despido con un gran shalom. La zarza ardiente representa el exilio. Moshe comprendió que, pese a la amargura del exilio, si logramos la alegría y buscamos a Dios, finalmente lo encontraremos. Pero Moshe no podía entender cómo era posible que después de la alegría de una persona, llega a percibir la divinidad. La zarza no se consumía. Es decir, el exilio continuaba. Y si así era la cosa, ¿cómo podría su pueblo sobrevivir el exilio? Moshe se acercó a la zarza, tratando de encontrar una manera de terminar con el exilio, y Dios le dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Indicando que mientras uno no se aleje de las pasiones materiales, el exilio continuará. Moshe exclamó: envía la redención por manos de quien quieras enviar, o sea Mashiach. Éxodo 4 versículo 13. Pues él sabía que no viviría para ver el final de un exilio tan largo. Entonces Dios le aseguró que Aarón se reuniría con él y se regocijaría por el hecho de que él había sido designado como líder de la nación, aludiendo al hecho de que la alegría es la clave para sobrevivir y finalmente dejar el exilio. A lo largo de nuestra vida, nos vamos a encontrar morando entre espinos y fuego. Unas veces son para purificarnos, para detenernos a reflexionar si estamos avanzando o estancados. Otras, para demostrarnos que aún en medio del caos, allí también está Él junto a nosotros, y para enseñarnos que al exilio personal se lo vence con gratitud y alegría. Solo los que buscan su presencia pueden saber cómo se hace y de qué se trata. Shabbat Shalom.